Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Lendi Colmenares Rincón y en este video les voy a hablar de cómo se constituye la parte histórica del derecho romano, cómo se dieron las formas de gobierno, el desarrollo de las fuentes del derecho romano y la costumbre como fuente principal. Bueno, el derecho romano es el nombre que damos al conjunto de leyes y normas que rigieron la vida de la antigua Roma desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento jurídico llamado Corpus Iuris Civilis, que se convirtió en el texto legal más relevante de la historia y sirvió de base para la creación de ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Además, fue un punto de referencia para la evolución de las ciencias del derecho. La Roma antigua presentó 4 formas de gobierno que fueron la monarquía, la república, el principado y el dominado. La república fue el periodo más antiguo en el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. El primer rey de la ciudad y creador de las primeras instituciones fue Rómulo. Dichas instituciones eran el rey, el senado y el pueblo. Rómulo dividió al pueblo en 3 tribus, que denominó Ramnes, Tites, Luceres, y cada uno la subdividió a su vez en 10 curias, que eran una reunión de hombres. Las curias, bajo el nombre de comicios calados, que era una asamblea popular sin voto, se reunían cada mes para atestiguar ciertos actos de carácter religioso, como la comunicación del calendario anual por parte del rey, las adopciones y los testamentos. Las curias eran la base de la organización del primitivo ejército romano. Cada curia debía contribuir con 100 soldados de infantería, que eran los militis, y 30 de caballería, que eran los céleres. De tal forma, cada tribu aportaba 1000 militíes y 300 céleres, que eran comandados por tribunos. Bueno, reunidas las curias, según señalaba la organización militar, constituían los comicios curiados, que eran la asamblea de carácter político que tenía la función de sancionar o aprobar las decisiones del rey. El derecho en la monarquía se basaba en la costumbre de las familias y la gente. La sociedad romana se basaba en 5 elementos, que eran la gens, la familia domus, la clientela, los patricios y la plebe. La constitución de la República Romana se basaba en el equilibrio de 3 órganos que se controlaban mutuamente, que eran los magistrados, los comicios y el senado. Finalizada la monarquía, el lugar del rey fue ocupado por 2 magistrados, que se establecieron una serie de medidas para limitar sus poderes. Cada uno tenía veto sobre las decisiones del otro. Gobernaban solo por un año y no tenían posibilidad de reelección inmediata. Bueno, el Principado es la primera de las 2 formas de gobierno que presentaba el Imperio Romano. Abarca el periodo comprendido entre la restauración nominal de la República por parte de César Octaviano y el inicio de las reformas del emperador Diocleciano. El príncipe no era un rey ni un dictador, sino un simple ciudadano al que se le reconocía con mayor autoridad, en razón de la cual el Senado y el pueblo romano le concedían una serie de honores que invariablemente incluían los títulos republicanos de presidente del Senado y emperador, además de un conjunto de poderes que lo ubicaban en una posición privilegiada. En el contexto institucional, luego de los cambios del último periodo de la República, los poderes del príncipe los redujeron a una inutilidad política, o sea, no servían para nada. El dominado es la segunda de las 2 formas de gobierno que presenta el Imperio Romano, que significó para el príncipe dejar tan solo el primero de los ciudadanos a pasar a convertirse como en señor y dios, lo cual determinó el comienzo de un nuevo orden institucional. Todo poder tuvo entonces su fuente en el emperador, quien se constituyó en cabeza y punto de convergencia de nuevas estructuras administrativas, civiles, judiciales y militares. Durante el Imperio Romano, que coincide con los periodos clásicos y preclásicos del derecho, las fuentes se caracterizaron por una paulatina concentración en cabeza del emperador y de la burocracia imperial, especialmente luego del dominado. Esta concentración inició durante el Principado como resultado de la facilidad que concedía la nueva magistraduría del príncipe y del recuerdo de las circunstancias políticas que dieron origen a la guerra civil, que dejó al imperio profundamente inestable. Para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se tomó como base la costumbre, es decir, los actos socialmente aceptados y que a través de la repetición quedaban validados como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. Por tanto, los romanos regulaban tanto su relación con el Estado como entre los propios ciudadanos, apoyándose en las soluciones similares que habían resuelto de forma exitosa conflictos de propiedad, compraventas viciadas, adquisición por posesión continua en el tiempo, hurtos, delitos, situaciones que hoy en día han quedado reflejadas en nuestro ordenamiento
como en el Código Civil, Código Penal y en el Código de Comercio. La costumbre. La costumbre es la primera fuente del derecho en Roma y fundadora de las 12 tablas. Son los hechos arraigados con el tiempo, con la conformidad de un pueblo. Era un derecho preferiblemente no escrito, como ya se indicó, era estricto. La costumbre, junto con la jurisprudencia, se constituyó en la única como la única fuente formal del derecho monárquico y durante unos 60 años del republicano. Pero además de la costumbre, el derecho romano tenía otras fuentes, que eran las decisiones que tomaba el Senado como representante del pueblo, sobre las normas que debían regir a los ciudadanos, los pronunciamientos de los magistrados romanos, que eran las leyes aprobadas por los ciudadanos en los comicios, los plebiscitos, que es la dominación de las decisiones que tomaba la plebe romana en sus asambleas, los iura u opiniones de los jurisconsultos y a partir del Principado. Las constituciones imperiales o normas que emanaban de los propios emperadores. Estas decisiones tomadas por los distintos órganos en que se organizaba la sociedad romana sirvieron para dar una forma a un cuerpo legal escrito que complementaba las normas no escritas, un ordenamiento que establecía los derechos y libertades de los ciudadanos y la forma de resolver los conflictos o de castigar los incumplimientos. Muchas gracias.